Bueno, buenos días a todos, buenos días a todo aquel que se está conectando, empieza a conectarse. Bueno, pues como cada domingo, siempre que tenemos un ratito libre, pues siempre doy una pequeña reflexión sobre, bueno, pues sobre temas. Hemos tenido unos temas muy interesantes. Mirad qué cosas, qué flores rosas más grandes. Hemos tenido unos temas muy interesantes. Hemos tenido en estas 3 semanas de domingo. Qué bien huele. Si pudiera transmitiros el olor de esto, es precioso. Bueno, pues buenos días a todos, que el Señor os bendiga. Bueno, pues como cada domingo, como decía, que tengo pues nada, unos minutos para poder compartir con vosotros una pequeña reflexión. Hemos estado hablando del matrimonio, ¿verdad? Hemos estado hablando de los hijos, hemos estado hablando sobre la educación de los hijos, bien, de temas que los que os hayáis conectado pues habéis escuchado, ¿verdad? Son temas muy interesantes que hay que tener en cuenta. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la educación de los hijos, de tampoco no consentirle tanto a nuestros hijos el perdón, es que tengo un poco la garganta tomada. Entonces tampoco tenemos que permitirle todo a nuestros hijos, como hablábamos el domingo pasado, que como que si les damos todo lo que nos piden, vamos a demostrar que les queremos más, ¿verdad? Que bueno, que estamos más atentos de ellos, en fin. Y algunas veces esto es un error, ¿verdad? Es un error porque le estamos dando todo lo que nos piden, que en definitiva el día que te piden y no se lo das, vas a tener un conflicto con los críos, porque los críos son así. Y bueno, pues yo le doy a mis hijos todos y ya está. Todo lo que esté en mi mano se lo voy a dar. Bueno, pues tenemos que tener cuidado con este tipo de educación, porque algunas veces estamos cayendo en un error, y el error en el que estamos cayendo es ese. No decirle en ocasiones y en muchas cosas decirle que no y por qué no. O sea, te voy a decir el por qué no te lo doy. Y no podemos decir no y ya está, no. Tenemos que decirle que no y le damos una explicación del por qué no le vamos a dar lo que nos está pidiendo. Algunas veces, como decía, parece que nuestros hijos no se piensan que somos ricos. Se piensan que tenemos de todo, por eso nos piden. Y ahora quiero esto, y ahora quiero lo otro. Hemos visto niños que les han comprado un juguete y han pasado por otra tienda o por otro puesto en el mercadillo de juguetes y ha tirado el que tenía porque ha visto otro que le gusta y ahora este no le quiero. Ahora quiero el otro, se ponen a gritar, se tiran al suelo, empiezan a berrear, algunos hemos escuchado de insultarle a las madres, de darle patadas a las madres. El padre se ha ido cuando ha visto eso y ha dejado a la mujer ahí, va, cárgate tú que yo me voy. O sea, no ha tomado el papel que le corresponde como varón, como el padre de familia, que el que tiene que dar. En este caso tiene que tomar la decisión de cuando vea al niño así. Tampoco es cogerle y voltearle, ni tampoco es cogerle y quitarte las zapatillas, no es eso, sino simplemente el niño ha entrado en una actitud de rebeldía, que quiero, y muchas veces por no escucharlos, dámelo, y te han cobrado 5 euros y otros 5 por el otro que compraste antes, y te has gastado un dineral en el niño para que luego llegue a casa y no quiera absolutamente nada. Ahora voy a recomendar una cosa: jamás le compréis a los nietos ni a los hijos un tambor, ni una flauta, ni un pito. No se lo compréis. Yo cuando eran pequeños mis nietos, y si se lo compraba a su madre, nos tenían con la cabeza loco. Entonces he evitado comprarle esas cosas. Siempre tiendo por comprarle, cuando hemos ido por ahí, pues algo de fruta. Y no, abuelo, que he visto ahí una cosita. Y, bueno, tienes que llevarlo. Los abuelos estamos, en algunas ocasiones, estamos un poco para consentir a los nietos.
Y esto es verdad. Lo que pasa es que, claro, tenemos que estar en acuerdo con los padres porque si a mí mis hijos me dicen, papá, la niña no puede coger el móvil hasta el día tal, yo no se lo doy a mi casa. En mi casa cuando llega me dice, abuelo, el móvil, y digo, estás en disciplina porque tus padres me dicen esto. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy colaborando con la educación de mis nietos, porque mi hijo me lo ha dicho y entonces yo no voy a permitir, algunas veces sí, pero poquito tiempo, antes de que venga. Toma, que viene tu padre ahora, toma, en un ratito. A ver, los abuelos hacemos esas cosas y algunas veces otras cosas peores con los nietos. Pero bueno, no es en caso general de educación para hacérselo a los nietos. Entonces hoy no voy a hablar otra vez de los hijos ni de los nietos, porque siempre me gusta estar unos minutos. Y hoy tengo un tema también que creo que es bastante bueno. Es un tema dice que Dios es un Dios de toda consolación. Cuando nos hemos dado cuenta de lo mal que hemos hecho con nuestros hijos, podemos decir, Señor, dame consuelo para consolarme, que lo podía haber hecho de otra manera. Y claro, ¿qué es lo que hacemos los abuelos? Ya veis, es que no puedo evitarlo. Los abuelos lo que estamos haciendo para nuestro consuelo, sabiendo que Dios es el Dios de toda consolación, nosotros los abuelos, hablo de los abuelos, los padres, cuando tengáis nietos lo vais a entender también, si no es el caso que nos ha pasado a nosotros. Vamos a ver, nosotros cuando éramos jóvenes en el matrimonio hemos tenido nuestros hijos y ¿qué es lo que hemos hecho? Dedicarnos a trabajar, o sea, a trabajar, porque había que sacar 3 niños adelante, viviendo en una casa de alquiler, muchos gastos y teníamos que trabajar. Yo tenía que trabajar, o sea, trabajar mucho, hasta incluso había veces que a mi mujer le salía en una agencia una casa para limpiar y había que limpiar las cocinas y los baños, y yo me iba a ayudarle a limpiar las cocinas, los baños, yo me iba, dejaba a mis hijos bien cuidados y me iba a echarle una mano. O sea, hemos hecho de todo nuestra vida. Por eso cuando dice, pastor, es que usted tiene testimonios y nos cuenta, porque yo cuento lo que vivo y cuento lo que he vivido. Yo no cuento lo que ha vivido este de aquí, ni lo que ha vivido este de aquí, ni el otro de allá. Yo cuento lo que nosotros hemos vivido. Entonces, claro, nos hemos dedicado a sacar adelante nuestra casa, sacar adelante a nuestros hijos, ponerlos grandes, y cuando ya ellos han sido independientes, se han casado, se han ido a sus casas, han empezado a tener hijos, ahora nosotros, ¿qué hacemos con los nietos? Lo que no pudimos hacer con nuestros hijos. Por desgracia, éramos muy pobres y no teníamos casi nada, y entonces teníamos que trabajar. Hoy en día seguimos igual de pobres, seguimos casi sin tener nada, pero tenemos un poquito más de tiempo para dedicarle a nuestros nietos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con nuestros nietos? Realmente lo que no hemos podido hacer con nuestros hijos. El que ha podido lo ha hecho y el que no es mi caso. Yo no he podido porque estoy trabajando. Pero, por ejemplo, tenemos, como dice aquí, fijaros bien, Dios te puede llevar a través de situaciones en las que pienses que no vas a ser capaz de sobrevivir o donde sientas que te vas a quedar estancado para siempre. Hablamos de la vida espiritual. Hablamos de una vida espiritual, los que ya estamos como hijos de Dios y que ya estamos bajo la disciplina del Señor. El Señor nos va a llevar a situaciones y a lugares donde no nos va a gustar realmente o donde creemos que nos vamos a quedar estancados. Mirad, es el caso. Yo cuento nuestro caso. Yo hablo de lo que yo vivo. Nosotros hemos viajado, hemos estado llevando muchas iglesias por toda España y hemos tenido muchos cambios. Muchos cambios. Y bueno, pues cuando nosotros estábamos en nuestra primera iglesia, aquí en el pueblo donde vivimos, pues resulta que al cabo de los 2 años llegó el presidente y me dijo, tienes que marcharte de donde estás porque quiero que te vayas a pastorear una iglesia que está en Lérida. Bueno, pues tuve que coger a mis hijos, sacarlos de los colegios y marcharnos a Lérida. ¿Cuál es el problema de llegar a Lérida? Que estábamos en Cataluña. ¿Cuál es el problema muchas veces en Cataluña? Que es lo que está pasando ahora y siempre. Que las escuelas no son bilingües. Por ejemplo, donde iban mis hijos solamente hablaban una hora en español y lo demás todo en catalán. Bueno, pues mis hijos aprendieron a hablar el catalán. Claro, yo tengo un hijo que nació en Madrid, otro en Bilbao y otro en Lérida. Este me nació en Lérida. Claro, nos fuimos al País Vasco después, nos fuimos a Vitoria a pastorear. Allí era el euskera. Veníamos de Vitoria a Cataluña.
Entonces, en un lado se hablaba el euskera, en el otro se hablaba el catalán, y mis hijos tenían un cacao que no os podíais imaginar. Ya eran pequeños, que se adaptaron muy bien, ¿no? Pero es tremendo. Y claro, nosotros él se lo poníamos al Señor y decíamos, Señor, cuando podemos marcharnos de aquí, porque es que estos niños míos, la verdad que es que los pobres están... Y nosotros esperamos en el Señor hasta que el Señor me llama y me dice, bueno, pues tienes que irte a Valladolid. Bueno, pues a Valladolid. Tienes que irte a Burgos. Bueno, pues a Burgos. Tienes que irte a Palencia. Bueno, pues te tienes que ir a todas las ciudades de España. Nosotros llevamos de ministerio 40 años, o sea que os quiero decir que no os estoy hablando desde algo pequeño. Entonces, en la situación en la que nosotros creíamos que nos íbamos a quedar siempre estancados, el Señor nos tenía siempre preparado otro lugar para marchar. Y os digo, los cambios muchas veces dan miedo. Dan miedo, no queremos cambiarnos, estamos muy cómodos en el lugar donde estamos y ya en el lugar donde estamos hemos creado unas amistades en la iglesia, en el barrio, llevamos una vida muy tranquila y entonces esto para un cristiano no es bueno, para un cristiano activo, en este caso nosotros éramos pastores. Claro, cuando me decían tienes que ir a otra ciudad, a mí me daba miedo, porque nosotros nos íbamos de la casa donde estábamos viviendo, pero no nos llevábamos nada más que la ropa, dejábamos absolutamente todo lo que nos habían regalado, todo se quedaba allí. Y claro, teníamos que irnos a otra ciudad donde no conocíamos a nadie, donde no sabíamos qué iba a pasar allí, esa incertidumbre, ese temor a lo nuevo. Y claro, nosotros decíamos, madre mía, vámonos aquí a ver qué va a pasar aquí ahora. Pero cuando llegábamos a otra ciudad, el Señor nos decía y nos hablaba muy claro, si te he traído aquí es por un propósito. Y el propósito era la situación en la que se estaba viviendo en esta iglesia y en estas comunidades. Entonces, bueno, el Señor nos llevaba allí y la verdad es que cuando ya llevábamos un tiempo nos estábamos adaptando, estábamos empezando a conocer gente y cuando ya teníamos a toda la gente conocida, cuando ya habían pasado unos meses que estábamos súper a gusto, nos decía, ahora tienes que ir a este sitio. Yo me dedicaba a llevar empresas, que ya estaban un poquito las empresas en caída y las iglesias que estaban un poquito en caída. Entonces siempre tenía que estar en estas empresas o en estas iglesias que estaban un poquito en decadencia, o las empresas que estaban un poquito en decadencia, pues el Señor me dotó con ese don pues en este caso el don de presidir o el don de organizar. Bueno, pues la verdad es que el Señor me dotó y lo hacía bien. Yo lo hacía y lo hacía bien pues porque veíamos los frutos, ¿no? Y por sus frutos los conoceréis. Entonces, en la situación en la que tú estás, puedes estar congregándote en un lugar donde piensas que no te valoran, donde todo el mundo que pasa les saluda. Mira, os cuento una cosa, hay veces que cuando nos entregamos al Señor, entregamos nuestra vida a Dios, vemos que en nuestra vida no hay un crecimiento, pero nosotros estamos haciendo las cosas bien. Escuchadme, nosotros estamos haciendo las cosas bien, acudimos a la iglesia siempre, trabajamos en la iglesia, cuando nos llaman de ir a evangelizar, vamos a evangelizar, cuando nos dicen de hacer campaña, vamos a hacer campañas, en fin, todo lo estamos haciendo bien, tenemos una relación con el Señor preciosa, pero es como si fuéramos invisibles. Ni el pastor te dice nada, ni nadie te dice nada, ¿no? Y entonces tú te quedas, como dice aquí, ¿no? Como un poco desolado, ¿no? Sin consolación. Te quedas un poquito como diciendo, no nos tienen en cuenta. Eso lo decía yo, a mis mujeres no nos tienen en cuenta, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo las cosas bien, para Dios, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, no os preocupéis. Porque fijaros bien, después de como un año y medio por ahí, nosotros éramos invisibles ante los ojos de todos. Y todo el mundo le mandaban a hacer cosas, todo el mundo crecía espiritualmente, todo el mundo... Pero nosotros, mi mujer y yo, íbamos siempre a la iglesia, nos sentábamos, escuchábamos, orábamos, nos gozábamos en la alabanza, nos quebrantábamos en la alabanza. Bueno, es tremendo, ¿no? Lo que hacen los cristianos que de verdad aman a Dios. Y un día le pregunté a una persona que nosotros teníamos mucha confianza con ella y era una persona muy importante en el lugar donde nosotros nos estábamos congregando. Y le dijimos, es que nos sentimos así. Y ella, fíjate cómo a través de ella el Señor trajo consuelo a nuestra vida. Y sentimos ese consuelo y ese abrazo de Dios. Nos dijo, vosotros sois palmeras.
Y nos quedamos así, mi mujer y yo, mirándome como palmera. Le dije, hermana, dinos qué peculiaridad tiene la palmera. Dice, la palmera se puede tirar hasta 15 años creciendo para abajo. No se ve su crecimiento. Crece, pero crece para abajo. Echa raíces. Sus raíces se van arraigando, van creciendo. Dice, y luego, cuando ya sus raíces han sido suficientemente grandes para poder sostenerla, empieza a crecer para arriba. Dice, ahí es donde se ve. Por eso el cristiano que crece para abajo, es un cristiano que realmente ama a Dios. Y no espera nada de los hombres, no espera nada, que nadie le diga, tú pastor, tú esto, tú lo otro. Nada. Nosotros trabajamos por amor a Dios y por amor al prójimo. Y esa fue una palabra de parte de Dios de consolación para nuestras vidas. Poco tiempo después, nada, no pasaron ni 3 meses, se me convocó en un lugar donde me dijeron, el presidente, quiero que vayas a este lugar. ¿Hay algún problema? Le dije, heme aquí, yo estoy para servir a Dios. Y si lo que me estás diciendo Dios te lo ha mostrado, ¿cuándo quieres que me vaya? Pues mañana. Quiero que recojas tu mujer y tus hijos y os marchéis a esta ciudad. Os están esperando. Y a partir de ahí nunca más paramos, jamás. Estuvimos años enteros sin parar de viajar, de irnos a iglesias, levantar empresas, negocios. Tremendo lo que Dios hizo con nosotros, tanto con mi esposa como conmigo, porque si yo tenía, entre comillas, un poquito de triunfo, entre comillas lo de triunfo, ella era porque me apoyaba. Entonces, entre los dos, ella en el lugar en el que Dios la puso, y a mí, ella la pusieron en una guardería. Ella es licenciada en técnica de jardín de infancia. Y entonces hubo un ministerio de guarderías y se hizo cargo también, y allí estuvo un tiempo trabajando. Y por lo demás, nosotros hemos encontrado consolación de Dios, y era la consolación que queríamos, la consolación de Dios, no la consolación del hombre. El hombre realmente... trata de juzgarte, trata de juzgar. Por ejemplo, imagínate que a ti, tú como matrimonio os dicen, vosotros vais a ser diáconos, ¿no? Y os nombran diáconos. Porque se ve que es de Dios. Dios ha visto en vosotros que tenéis la capacidad de ser unos diáconos de la iglesia, tanto tú como el marido como la esposa. Son personas fieles y que están trabajando en la iglesia y que están dando fruto, y que se le dice, mira hermano, nosotros hemos podido ver que estáis dando fruto de diáconos, os vamos a comisionar como diáconos de la iglesia. Inmediatamente que esto se hace público, van a llegar los típicos, que sabéis que hay típicos por ahí. Estos diáconos, estos, pero si estos van a estar en la iglesia, pero si estos, este y esta, pero si, ¿entendéis? Siempre vienen los típicos. Es como cuando se comisiona un pastor. Cuando se comisiona un pastor siempre viene de otro lugar, que ni le conocen ni nada. Este es pastor, pero si este, pero este... Y siempre nos creemos que somos pastores justos, pero somos pastores que juzgamos también. Porque nosotros no podemos juzgar cuando un ministerio se da. Cuando un ministerio se te da, cuando tú no te lo esperas, porque fijaros bien, yo digo que el hombre busca ministerio. Eso no es bueno. Es bueno cuando el ministerio busca al hombre. Y cuando el ministerio busca al hombre y se te da el ministerio, es un ministerio de consolación. Es un ministerio que Dios ha visto en ti realmente, tu corazón, tu disponibilidad, tu fidelidad a Dios, a la iglesia. Cuando Dios trata de darte un ministerio es porque sabe que has pasado por situaciones difíciles, que lo has pasado mal, pero tú te has mantenido. Y Dios, ¿sabes lo que hace? A través de ese consuelo te recompensa y encuentras una paz en tu corazón. No es diciendo esto es lo que yo quería, no, esto no es, yo no quería el ministerio, no lo quería el ministerio, porque yo no buscaba ministerio, pero el ministerio me buscó a mí, a través de muchas cosas que hice, muchas. Esto es lo que pasa cuando se te da un ministerio, cuando tú menos te lo esperas. Esto no viene del hombre, esto viene de Dios.
Esto viene de Dios. Y cuando se te dice que tú vas a tener un ministerio, lo primero que viene a tu corazón es quebranto. Te quebrantas. Si no has sentido quebranto cuando se te da un ministerio, ten cuidado, analiza muy bien qué era lo que tú estabas buscando, ¿no? Pero cuando tú no te lo esperas, yo he cogido a miembros de la iglesia y después de un tiempo he comprobado su fidelidad, he visto que es una persona que siempre está en la iglesia. Pastor, si te puedo ayudar en algo, me dices, pastor, siempre haciendo las cosas bien. Y cuando menos se lo he esperado, en el consejo he llegado y he dicho, mira, creo que vamos a comisionar a esta persona en el ministerio. Creo que es una persona que está dando fruto y creo que es una persona que se merece este ministerio. Cuando yo he hablado con él a solas, porque lo hago a solas, cuando yo he hablado con él a solas o con su esposa, mi esposa y yo, y se lo he dicho, lo primero que ha hecho es ponerse a llorar, se ha quebrantado porque dice, pero si yo no lo deseaba en mi corazón, pero no lo deseaba ya, sino cuando Dios quisiera. Y cuando a ti te dan ese ministerio, que te llaman aparte para que darte un ministerio y que tú no te lo esperabas y que te lo dicen, te viene quebranto y gratitud al Señor. Y gratitud. Y le das gracias a Dios. Entonces esto es cuando verdaderamente... Luego no te preocupes, que luego te van a juzgar. No te preocupes, que luego te van a juzgar. Esa. Pues ¿quién se cree en esto? Pues ¿qué se...? Esos son los primeros síntomas que vas a encontrar después de que se te dé un ministerio. Luego te van a venir muchos más. Hay un pastor, tengo un pastor que es una bendición, y este pastor, cuando le comisioné como pastor, después de dar sus frutos como pastor, me dijo, pastor, dame unos consejos. Digo, que no pierdas contacto conmigo por teléfono en ningún día, llámame todos los días. Y los primeros días que me llamaba lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de, pastor, que tengo una oveja ya, que vamos a la iglesia, que esto, que lo otro. Pero un mes después, todos los ataques que tuvo fueron de iglesias, y de pastores, todos los ataques que este muchacho tuvo y que los tiene. Pero sigue ahí como ministerio, en su lugar, en el lugar donde Dios lo ha puesto. No donde lo he puesto yo, no, donde Dios lo ha puesto. Sigue ahí. Pero los primeros que nos hacemos daño somos entre nosotros los cristianos. Nuestra lucha, decimos que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra huestes, potestades y todo. Pero muchas veces las guerras las tenemos entre los cristianos. Entre nosotros nos criticamos, entre nosotros nos murmuramos, entre nosotros nos tiramos. Y yo digo, ¿qué hace el enemigo? El enemigo no hace nada, está sentado muy tranquilo viendo cómo entre nosotros nos pegamos, discutimos, nos dividimos, en fin, todas estas cosas. Por eso Dios es un Dios de toda consolación. Dios nos consuela en los momentos difíciles de nuestra vida, donde nos han criticado, donde nos han murmurado, donde nos han querido hacer la vida imposible. Nosotros hemos estado ahí al pie del cañón, siéndole fiel al Señor, obedeciendo a la palabra de Dios, ayudando a nuestros hermanos, pastoreando a nuestros hermanos, sirviendo a nuestros hermanos, que para eso somos sirvientes, para eso somos siervos de Dios, para servir a la ley, para servir a la grey, para servir a la congregación, para servir a la iglesia en todo lo que necesite. Un pastor no puede ser soberbio, ni orgulloso, ni ir con la cabeza levantada y aquí diciendo, aquí viene el pastor, y el pastor es el que menos pinta en la iglesia. Aunque sea la cabeza, es el que menos pinta. El pastor tiene que estar sirviendo en la iglesia, barriendo, fregando, ayudando al diácono, asentando a la gente, recibiendo a la gente, no que se esconde y cuando le toca predicar sale y como si saliera ahí ya el rey de España, Así que no es así. Por eso digo a todos los que estáis escuchando, no os preocupéis en la situación que estáis viviendo. Dice que tenemos un Dios de toda consolación. Si estás pasando por momentos difíciles en tu vida, si estás pasando por situaciones difíciles en tu vida, Dios es un Dios de toda consolación. Busca al Señor, búscale a Él, busca a Dios. Siéntate o ponte de rodillas delante de la presencia de Dios, en un lugar donde nadie te moleste, donde puedas estar tranquilo. Cierra tus ojos y busca al Señor. Pero, pastor, el Señor me va a hablar. El Señor te va a hablar. Dice que Dios busca adoradores, que le adoran en espíritu y en verdad. Y nosotros estamos en un principio queriendo entregar nuestra vida a Dios sin saber. ¿Cómo lo buscamos? Poniéndonos en situación de oración
no como hacen los católicos, ni como hacen esto rezando el Padre Nuestro y el Ave María. No, eso Dios lo aborrece, no lo quiere, sino derramando nuestro corazón en la presencia de Dios. Cuando tú derramas tu corazón en la presencia de Dios y les pones a Él tu necesidad, por dónde estás pasando, cuál es tu situación, Dios te va a escuchar y vas a encontrar el consuelo que estás esperando, que no te satisface el consuelo de los hombres ni de nadie. El único consuelo que te satisface es el consuelo que Dios da a tu vida. Por eso te digo, busca a Dios. Todavía es tiempo de buscar a Dios, todavía es tiempo de ponernos de rodillas en nuestra habitación donde nadie nos ve, cerrar nuestros ojos y buscar la presencia de Dios. Pero ¿cómo voy a buscar la presencia de Dios? Hola nieta, ¿cómo voy a buscar la presencia de Dios? Poniéndote de rodillas, cerrando tus ojos y decirle, Señor, te necesito. Si es verdad lo que está diciendo este pastor, que si yo me pongo de rodillas, Señor, y te busco a ti, tú vas a venir a mi vida. Te garantizo que sí, porque eso lo hice yo. Cuando tenía una cuerda en el cuello que me estaba suicidando, cuando era un joven de 21 años, recién salido del ejército, me quise suicidar y me puse la cuerda en el cuello para suicidarme. Entonces pude ver en la mano de Dios en mi vida cómo me quitó la cuerda del cuello y cómo me trajo hacia Él. Y esto ya han pasado 42 años. Si yo lo hice en mi desesperación, encontré el consuelo. Por eso te digo, si tú puedes hacerlo también, hazlo en el día de hoy. No te preocupes lo que te puede decir la gente. Lo que te puede decir la gente no tiene poder. Las palabras no tienen poder. Las palabras de los hombres no tienen poder para hundirte. Tiene el poder que tú le quieras dar. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios sana, salva tu vida. Así que en esta mañana te aconsejo que si tienes necesidad, ponte en la presencia de Dios. Busca a Dios, cuéntale tus cosas a Dios. Él es tu amigo fiel que no te va a fallar jamás, nunca te fallará. Y cuéntale cuál es tu necesidad y cuál es tu desesperación, porque en Él vas a encontrar el consuelo. Amén. Que el Señor os bendiga. El domingo, si tenemos un ratito, pues volveremos de nuevo a estar aquí con vosotros con otro mensaje, el que Dios ponga. Amén. Que el Señor os bendiga mucho.